Bienvenidas y bienvenidos a este último panel de Nadia en su serie de herramientas para gestionar el tiempo, el estrés. Como ya conocen a Nadia, pero igual la volver a presentar. Nadia es etnógrafa, socióloga y se dedica a investigar procesos como sociales para que uno pueda investigar más a fondo para los investigadores. Tiene una empresa que se llama Mind Academia, que los invito a ver. También tiene un canal de YouTube muy interesante y se dedica a procesos de escritura, muchas cosas para investigación. Y hoy pues nos tiene este último panel de herramientas para manejar el tiempo, ¿no? Que es súper relevante, importante tener estas habilidades. Así bueno, sin más, los dejo con Nadia. Muchas gracias, Nicolás. Sí, bueno, ya con muchas de ustedes nos conocemos, nos hemos visto en los ya dos seminarios que llevamos, dos seminarios barra talleres prácticos. El primero, como decías, Nicolás, tiene que ver con, o tenía que ver, con herramientas de gestión del estrés, que está de hecho colgado, ¿no?, en el canal de YouTube de REC, así que pues las invitamos y los invitamos a todos a acceder a esos materiales si no lo han hecho ya. El pasado fue una sesión muy enfocada en entender de dónde nos puede venir en la dificultad para comenzar a tiempo las cosas que son incluso importantes para nosotros, todo el tema que tiene que ver con el aplazamiento y la procrastinación. Veo por aquí esto, caras conocidas, creo que tú justamente el quien estabas en este último taller de la procrastinación, si me acuerdo bien. Y entonces, un poco para redondear toda esta propuesta de estos tres seminarios, la idea hoy es, de hecho, adentrarnos en todo lo que tiene que ver con la manera de planificar, de pasar a la acción y pues un poco ir avanzando hacia los objetivos que nos vamos poniendo. Tal vez para aclarar mucho más la conexión práctica que tiene todo lo que les conté en el taller pasado, voy a empezar, digamos, esto que les voy a proponer para la sesión de hoy, redondeando todo lo que tiene que ver con la procrastinación, haciendo un pequeño resumen para que ustedes tengan eso muy presente, para cuando pasemos a la siguiente, digamos, parte del taller, hagan las conexiones con cómo esas herramientas que les voy a presentar en la segunda parte del taller para gestionar el tiempo están conectadas con la procrastinación y formas de irla superando, ¿sí? Entonces, para esto les voy a compartir una presentación de PowerPoint. Lo que sí les recuerdo es que tienen una manera de regular el tamaño de la presentación de PowerPoint y mi cara, pues para que no termine yo, pues, muy pequeña y que no me vean, porque la idea es que, bueno, un poco nos veamos, en la medida de lo posible interactuemos. Se van a dar cuenta que este taller es sobre todo práctico. Entonces, de alguna forma, vamos a estar en una dinámica pues de interacción, ¿de acuerdo? Entonces, esto para empezar les comparto mi pantalla. Eh, ¿La ven, verdad? Vale, buenísimo. Entonces, para comenzar, esta parte, digamos, de cerrar todo este tema que tiene que ver con la procrastinación, les propongo la siguiente cita. Y es algo así como que esto, a corto plazo nos arrepentimos de lo que hacemos, pero en el largo plazo nos arrepentimos de lo que no hacemos. La inacción nos causa un sufrimiento mayor aún. El no haber hecho, no haberlo intentado, haber aplazado las cosas, esto forma parte de la condición humana y nos pasa a todas las personas en diferentes grados. ¿Por qué pongo esta cita para empezar? Un poco para partir de la base de que a todas nos ha pasado en un momento u otro de la vida, digamos, de aplazar. Esto no es ¿cómo decir?, una falencia personal, sino que, bueno, tiene que ver con una suma, digamos, de elementos pues más amplio que ya, digamos, durante el taller pasado lo vimos. De todas formas, recordarles que la procrastinación, es decir, el aplazar cosas, no es pereza, no es falta de compromiso y no es dejadez, ¿sí? Digamos que esto yo ya lo repetí, pero hay ciertas cosas que tenemos tan grabadas a fuego en nuestras mentes, que es lo que pongo en esto que les propongo en esta cita, bueno, que lo escribí yo, pero hay ciertas cosas que hay que repetir una y otra vez porque lo tenemos tan metido en nuestra socialización, esto de la procrastinación y el aplazamiento como si fuera pereza, pues que realmente vale la pena recordarlo.
simplemente también recordarles que la aspiración de todos estos talleres que hacemos no es, digamos, la perfección, sino comenzar un poquito antes en cada vez más proyectos, ¿de acuerdo? Este es un poco el objetivo, no es tampoco convertirnos en flechas que todo lo que se proponen lo hacen perfecto, un poco para evitar esta espiral de vergüenza que muchas veces pues podría venir por esa presión por la perfección, no es la idea para nada. Entonces, pues con esto en mente, pues quisiera esto, tal vez resumir unos 8 puntos, si son 8 puntos que quiero recordarles un poco para que se acuerden, nos acordemos del por qué aplazamos las cosas, ¿sí? Entonces, acuérdense que hay una muy importante que es cuando la cosa que tenemos que hacer no tiene sentido para nosotras, o sea, no tiene ningún tipo de valor para nosotras, cuando está contradiciendo nuestras necesidades, y esto van a ver que está conectado de forma muy directa con una necesidad pues muy básica, que es la del descanso, que muchas veces pues no priorizamos, pero puede ser incluso el motivo número uno por el no comenzar algo que incluso es importante y tiene sentido para nosotras. Luego, un tercer me acaba de aparecer un aviso diciendo que ahora sí pueden ver mi aplicación. ¿Están viéndola? Sí, 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 Genial, también. buenísimo. Esto, recuerden, el miedo, digamos, a hacerlo mal, ¿no? Esta digamos, dinámica de evitar algún efecto que nos da miedo, eh, y no cuando el motor, digamos, para hacer las cosas son las ganas para conseguir algo, ¿sí? También, acuérdense, cuando tenemos expectativas muy negativas sobre nuestras propias capacidades o muy optimistas, digamos que esto también hace que aumente la posibilidad de que no comencemos las cosas, y luego van a ver que aquí vamos entrando en el terreno de la planificación y de la gestión del tiempo. Por ejemplo, cuando aplazamos porque el objetivo, la tarea que tenemos delante son demasiado difíciles o fáciles, teniendo en cuenta nuestras capacidades actuales, ¿sí? Entonces, esto es algo que vamos a tener en cuenta en el momento, digamos, de planificar. También, no sé si les ha pasado, si sienten que les es familiar, pues aplazamos cuando no vemos el camino claro, cuando vemos que es una cosa un poco abstracta, nebulosa, no es concreta. Esto también es pues una situación típica en la que sin darnos cuenta parecía que nos diera pereza, pero como les digo, no nos da pereza, simplemente que no vemos, digamos, cuál es el siguiente paso para realmente comenzar a avanzar. Y luego hay dos cosas que me parecen bien importantes porque es un sesgo cognitivo que a todas y a todos nos pasa, y es que no sabemos, o sea, entre menos sepamos cuánto tiempo y esfuerzo nos va a tomar algo, es más posible pues que lo dejemos para después. Y luego hay otra cosa que es bien interesante y tiene que ver con que cuando hay algo que nos demanda muchos esfuerzos y no vemos los resultados, incluso nos puede pasar que con todo el esfuerzo del mundo comencemos a hacer la cosa y luego paremos en seco cuando perdemos ese sentido de avance. Entonces van a ver que eso todo está conectado con cosas súper concretas de los ejercicios que les voy a proponer a continuación. Entonces, claro, la conexión, digamos, de todo esto que les digo con soluciones concretas. Entonces, en este taller yo les voy a proponer dos tipos de soluciones, ¿de acuerdo? La primera, que de todas formas creo que sigue siendo importante, que ocurre más a nivel de cómo interpretamos, ¿no? Las cosas, y son, digamos, soluciones que tienen que ver con una toma de conciencia, ¿sí? Esto, digamos, que tiene todo que ver con, por un lado, lo que les comentaba al principio, perdón, todo lo que tiene que ver con aceptar que a todas nos pasa y nos puede seguir pasando el aplazar, y esto es lo más común del mundo. La segunda cosa es, digamos, el tomar conciencia de que esto que nos decimos a veces de, bueno, en 15 minutos empiezo, voy a hacer otra cosa, pero 15 minutos, me gustaría que pensáramos que en realidad esto de en 15 minutos comienzo no es verdad, porque en realidad podemos dividir las 16 horas que pasamos despiertos en fracciones de 15 minutos. Y una vez comenzamos a procrastinar con esa excusa, que es una excusa, no es una realidad, es difícil parar.
¿sí? Entonces, simplemente comentarles que sí que hay un momento muy crítico en el, digamos, el proceso mental cuando decimos, bueno, lo voy a hacer, pero en 15 minutos. En realidad, esto es un engaño, digamos, de un poco lo que nos pasa en la cabeza. Entonces, poner eso sobre la mesa me parecía importante. Luego, lo que les comentaba antes, tener en cuenta la necesidad primaria, que esto es súper concreto, el descanso. Como decía antes, bueno, el cerebro se cansa como los músculos de las piernas se cansan si corren una maratón. Entonces, esto va a ser súper importante a la hora, pues, de elegir bien cuándo hacer qué cosas y van a ver que eso también está conectado con lo que viene ahora. Luego, si se acuerdan, durante el taller pasado, habíamos hecho un ejercicio de tomar conciencia de las cosas específicas que hacemos cuando procrastinamos. Y van a ver que, bueno, en estas diapositivas hay un montón de texto porque piensen que la idea es que esto también les sirva como apoyo para ustedes porque esta es una presentación que vamos a circular, entonces les va a quedar como material de apoyo a ustedes. Y digamos que tener esa lista de cosas a la vista también es interesante para que de alguna forma ustedes cuando vayan a preparar su momento de trabajo generen algún tipo, digamos, de barrera para llegar a esa fuente, digamos, de deseo o de cosa que utilizan para procrastinar, ¿sí? Entonces, esto es un truco mental también. Esto no es que se prohíban hacer esa cosa, la idea no es prohibirse nada porque eso no funciona, pero sí el jugar con el retrasar un poquito el poder acceder a esa cosa que hacen cuando procrastinan, ¿sí? Es algo así como decir, vale, me espero 10 minutos y en 10 minutos sí que voy a hacer eso que quiero, ir a Netflix o lo que sea, porque de alguna forma al reducir, o sea, están practicando el ser menos impulsivos y el reducir la impulsividad hace que se reduzca la ansiedad y el deseo de esa cosa, ¿sí? Entonces es como un pequeño truco para, pues, tal vez tener como mucha conciencia de ese momento del impulso cuando queremos saltar a otra cosa y que no sea tan en piloto automático, ¿sí? Entonces, lista, enfrente, ser conscientes y tal. Y luego hay una cosa bien interesante y es, de alguna forma, inventarnos una historia que sea un, como dicen en inglés, worst case scenario, o sea, cuáles serían unas consecuencias realmente graves si no pasamos a la acción, ¿sí? O sea, imaginarnos lo peor. Es importante también como toma de conciencia las consecuencias que puede tener algo tan inofensivo, entre comillas, como es aplazar lo que queremos hacer 15 minutos, ¿no? Que eso es lo que puede que nos digamos, o mañana lo empiezo. Y entonces para eso es que les voy a proponer pues nuestro primer ejercicio práctico, que se van a dar cuenta que durante este taller va a haber varios de estos, y es que de alguna forma elijan o detecten una cosa que en este momento ustedes estén aplazando, ¿sí? Entonces, es como lo primero que les pido, digamos, a todas. Ya tienen todas algo en la cabeza que en este momento piensen, ah, qué pereza, aunque ya les digo, y porque les insistiré mil veces que no es pereza, pero que por lo que sea, están aplazando en este momento. ¿Todas tienen algo en mente? Pueden utilizar, por ejemplo, miren, tienen aquí unos iconos buenísimos, pueden hacerme así, pueden hacerme así, lo que quieran, ¿sí? Todas tienen en mente algo que estén procrastinando en este momento. Vale, entonces, esto, yo les voy a proponer que con eso y conectados mentalmente con eso que están aplazando, que se imaginen qué es lo peor que podría pasar si no lo hacen, qué consecuencias podría tener, ¿sí? La peor de todas es, bueno, terminar debajo de un puente sin techo. Bueno, estoy un poco caricaturizando, pero sí que la idea es que ustedes tiren del hilo de cuáles pueden ser las consecuencias concretas en sus vidas de no hacer eso nunca o dejarlo para último momento, ¿de acuerdo? Y para esto, pues les voy a proponer 5 minutos de reloj para que se lancen a escribir pues de forma automática lo que se les venga a la cabeza, ¿de acuerdo? Así que nada, pues comenzamos ahora. 5 minuticos.
Nadia, disculpa, yo tengo ahí una pregunta. Claro, dime. Cuando decías que imaginar el peor escenario, digamos, esto no podría ser un poco contraproducente, digamos, de generar un poco de ansiedad al momento de querer desarrollar esta actividad. Si nos quedamos en ese punto sin herramientas para abrir un camino de vida directa para avanzar hacia ese objetivo, totalmente, totalmente. O sea, de hecho, por eso todo lo que viene ahora es precisamente abrir ese camino para poder lograrlo. Sí, de todas formas, claro, como ya he hablado bastante de eso durante el resto de talleres, no quería tampoco pasar demasiado tiempo en eso, pero ha habido algunas preguntas durante pues, el primero, el segundo taller que van muy encaminadas a precisamente que ustedes generen una imagen cada vez más clara de hacia dónde están aspirando ir con todo lo que se proponen hacer y tiene todo que ver con el sentido vital. Entonces, digamos que esto, vas a ver, más adelante lo voy a nombrar, pero también es una herramienta importante, generar, por el contrario, una imagen de eso a donde queremos, pues, acercarnos. Gracias Ok, por tu pregunta. gracias. Tareas sencillas pero aburridas, exacto. No, yo me imagino perdiendo una materia importante, claro, en el ejercicio, digamos, de imaginación. Ujú. Las tareas encadenadas, que hasta no terminar algo no puede hacer otra cosa, pero hacer muchas cosas, abrumarme y no avanzar. Sí, de acuerdo. Ujú. Sí, sí, saber cuánto tiempo dedicarle a solamente una cosa. Sí, esto es bien, bien común. No encuentro suficientemente el suficiente tiempo para estudiar un curso y entenderlo como me gustaría. Ok, ajá, el tema de sacar el tiempo, absolutamente. No ver el camino claro para culminar una actividad, exacto, sí, sí, total. Me encanta, digamos, que pongamos estas dificultades en común porque, bueno, primero que nada, darnos cuenta que son muy comunes, muchas tareas por hacer igual de importantes o igual de prioritarias. Ujú, o sea, muchas cosas al tiempo, ¿no? En el fondo, Elkin también. Pues justamente la idea es que les voy a proponer un camino, ¿sí? Un camino justamente para pues, poder encontrar vías y alternativas y herramientas pues, al alcance de todas para avanzar. Entonces, para esto les vuelvo a compartir mi presentación y entonces, digamos que dentro de las soluciones que les propongo a todas estas cuestiones, bueno, a la procrastinación sin duda, pero también a estas cuestiones que están planteando ustedes, digamos que se pueden englobar en dos grandes pasos, que es esto que les pongo aquí a la derecha, y es como toda una primera parte que tiene que ver con realmente aclarar cuáles son los resultados que deseamos, ¿sí? Porque esto a veces se da por descontado, pero sí es importante hacer un parón y hacer pues unas ciertas aclaraciones con respecto realmente a esos resultados y luego el tema de pasar a la acción para poder llegar a esos resultados. Entonces, por eso les propongo pues una serie de pasos. ¿Sí? Que la idea es que pues lo vayamos haciendo juntos para que ustedes, digamos, eh, tomando como punto de partida el seleccionar un objetivo en particular, muy probablemente el que estén procrastinando, el que les esté representando pues dificultad de forma pues especial, puedan irse pues con una especie de hoja de ruta que puedan empezar a implementar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir, digamos, estos pasos, así tienen el mapa de cuál va a ser el orden que vamos a seguir y digamos que comenzando por todo esto de la selección del objetivo, ¿no? Aquí, pues justamente entra en juego esto de la escala temporal, ¿sí? Es decir, que ustedes piensen, pues, con qué escala temporal están lidiando. Piensen que una escala temporal, pensando más en el largo, mediano plazo, puede ser una escala temporal de 5, 3, un año. Esto está muy relacionado con objetivos que están más relacionados con objetivos vitales, ¿sí? Pero, por ejemplo, si lo que tienen en la cabeza ustedes es un objetivo relacionado a una tarea o a un trabajo obligatorio, porque viene, digamos, de cosas que les pidan en la universidad
y no se están cuestionando pues la vida, pues pueden elegir también este objetivo muy concreto que es para allá, ¿sí? Digamos que lo otro de plantearse objetivos pues más a largo plazo es tal vez para las personas que están tomando decisiones vitales pues claves en este momento, pero digamos que para hacerlo muy concreto, sí que nos podemos enfocar pues en una cosa muy concreta. Dices, Mallory, es que si yo quiero ganarme un premio Nobel, ya yo no tengo cómo lograrlo, entonces debo cambiar mi objetivo y de ahí esperar si en algún momento ocurre. No entiendo muy bien a qué te refieres con esperar si en algún momento ocurre. O sea, precisamente si esperamos a que ocurra, simplemente pues esto nunca va a ocurrir, ¿no? Digamos que todo el taller de hoy precisamente está totalmente encaminado a esto de pasar a la acción. Sí, no entiendo muy bien a qué te refieres con que ya no puedes ganarte el premio Nobel, pero pues sí, si lo quieres ir aclarando mientras yo voy continuando, nada, bienvenida. Entonces esto, digamos que primer paso, seleccionar entonces un objetivo, ¿de acuerdo? En el que vamos a trabajar durante pues todo lo que queda del taller y pues antes de continuar quiero asegurarme pues que todo el mundo ya lo tiene. ¿Sí? Vale, buenísimo. Vale, entonces digamos que la primera cosa que intentamos, digamos, asegurarnos, y es el segundo paso, pues que ven aquí, y voy a desconectar esto para podernos ver más, bueno, que me vean, porque yo no los veo sino a muy poquitos, es esto, de alguna forma asegurarse que ese objetivo está de alguna forma conectado con una motivación y un propósito, y esto pues muy seguramente relacionado con lo que tú estabas comentando antes, John, de alguna forma empezar a conectar esto a nivel pues mental con no este escenario catastrófico, sino por el contrario, esta cosa a la que están aspirando, ¿sí? Digamos que aunque se trate de una cosa muy concreta, en plan, necesito entregar el trabajo para la materia X o estudiar para la materia X, pues la idea es que, aunque no sea una conexión directa, sí, incluso hacer un ejercicio, que es lo que les voy a proponer a continuación, de establecer cuál es la conexión entre eso que en el presente se están proponiendo hacer y realmente algo que tenga sentido pues con su propósito de vida, ¿sí? Entonces para esto vamos a escribir algo así como una declaración de propósito y se van a dar cuenta que este es algo así como el primer paso en la planificación y en la gestión de un proyecto. Todo lo que yo les propongo lo pueden aplicar a esto que se están imaginando, a cualquier otra cosa que se estén proponiendo, por ejemplo, cuando ya salgan de la universidad, pienso más en digamos, términos de proyecto. Esto, pues, seguramente a la gente que ya está, porque aquí veo algunas en una fase más doctoral, postdoctoral, pues lo van a ver más claro. Pero entonces, digamos que la idea es que ustedes se pregunten durante 5, digamos, iteraciones, o sea, 5 veces el por qué quieren hacer eso, ¿sí? Entonces, eso muy en concreto funciona de la siguiente forma. Imagínense que quieren escribir un artículo, ¿sí? Entonces, vale, quiero escribir un artículo, pero ¿por qué? ¿Por qué vas a escribir un artículo? Entonces, por ejemplo, porque quiero acceder a un programa de doctorado o a una empresa que se basa en investigación. Vale, ¿por qué? Porque quieres aumentar, digamos, tus posibilidades o acceder a un doctorado. Bueno, porque quiero dedicarme a la investigación o a investigación aplicada, perdón. Otra vez, ¿por qué? Porque quieres dedicarte a la investigación aplicada y hacer esto durante, o sea, 5 veces y van a darse cuenta cómo logran ir un poquito más profundo. Y después, digamos, de estas 5 veces que se pregunten por qué, les voy a proponer que escribamos algo así como una declaración de propósito, pero a partir de las respuestas que encuentren con estos 5 porqués, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, pues lo mismo, voy a poner un temporizador de unos 4 minutos. Piensen en su objetivo y pregúntense 5 veces encadenadas el por qué, ¿de acuerdo?
¿Qué tal? ¿Ya lo tienen? Nadia, tengo otra pregunta. Claro. Digamos, cuando uno trata de responder esto, pues porque Ujú, digamos que aparece implícito el tiempo también, ¿no? O sea, como, digamos, mencionabas, quiero este artículo para aplicar a otro programa, pues, bueno, como el siguiente nivel, sí, algo así. ujú. Mm, pero, digamos, tu recomendación sería como que esos por qué respondan algo a corto plazo, a largo plazo, mediano plazo. Porque, digamos, si es a muy corto plazo y no se llegase a llegar o a cumplir o a obtener, digamos, ese resultado, digamos que también podría desencadenar en un efecto quizá una especie de frustración o algo así. Entonces es que lo pensaba, como que bueno, si hago esta cosa esperando esto y Ujú. no obtengo ese resultado, pues puedo frustrarme nuevamente, digamos. Sí, o Eh, sea, digamos que en este caso el ejercicio está sobre todo pensando para profundizar un poquito en el por qué te interesa, no tanto en lo que puede pasar o no, porque de todas formas hay como un rango de cosas que se nos escapan del control y digamos que en el taller vamos a un poco enfocarnos en lo que sí que podemos controlar, que al final de cuentas es lo que hacemos nosotras y nosotros con nuestro tiempo y con nuestras energías y pues cómo priorizamos un poco a qué nos dedicamos, ¿no? Entonces, igual no, tocaría ver un poco pues qué en concreto te salió a ti, pero piénsalo más en el para qué o por qué. O sea, un por qué en el sentido de la motivación, ¿vale? ok, listo, gracias. Listo, entonces ahora la idea es escribir esta declaración de propósito, ¿sí? Entonces les voy a mostrar un poco el modelo, que en realidad es rellenar unos espacios en un modelo de frase, digamos. A ver, que aquí está, a ver, un segundo esto. Declaración de propósito, entonces, para este objetivo. Entonces es algo así como voy a, entonces sería el qué para cómo, ¿sí? O sea, cómo lo harían. Entonces, puede ser, este es un ejemplo, algo así como voy a escribir un artículo sobre el tema X para acceder a un doctorado, porque la investigación es lo que más me gusta de la astronomía y porque es la manera en la que puedo cumplir mi sueño de vivir en otra ciudad lejos de la que ya conozco, ¿sí? Entonces, si ven cómo realmente la idea de todo esto es poco desgranar, ver qué hay detrás de ese objetivo como resultado súper concreto. Y creo que está conectado con lo que tú comentabas un poco, John, antes, me da la sensación, porque aunque esa cosa en particular no te salga, si eso que te estás proponiendo está conectado con un sentido más profundo, digamos, de por qué te interesa ir hacia ese objetivo en primer lugar, pues aunque no te salga eso en particular, seguramente ya te habrás acercado a un resultado parecido o alternativo que también esté conectado pues con ese sentido vital. Entonces, por eso es que, si se han dado cuenta, durante todos estos talleres yo he insistido tanto en esto, ¿no? Porque precisamente tener esa claridad conectado con lo que comentábamos antes de una visión cada vez más clara de hacia dónde queremos ir, pues nos da un margen de acción, una flexibilidad bueno, listo, si no te ganas el premio Nobel, igual en el camino puedes conseguir cosas igualmente satisfactorias, alternativas igualmente satisfactorias, que no sean necesariamente el premio Nobel para utilizar el ejemplo que estabas, pues, sí, proponiendo antes, Mallory, ¿sí? Entonces, si les parece un poco concretar este ejercicio, escribamos entonces esta declaración de propósito, si les parece bien, y para esto voy a poner un temporizador de un par de minuticos. Creo que con esto es suficiente. Listo, 2 minutos. Comenzamos ahora. ¿Sí? ¿Les dio tiempo? Entonces, buenísimo. Yo lo que les voy a proponer ahora es hacer un ejercicio que es como un poco el siguiente paso de esto que les estoy proponiendo como recorrido, y es que podamos de alguna forma cuantificar en resultados medibles
eso que nos estamos poniendo como objetivo, ¿sí? Entonces, para eso hay que usar un poco la imaginación, hay que ponernos creativas porque tal vez no hay indicadores pues súper evidentes o establecidos, pero digamos que sí es importante cuantificar porque de alguna forma esto va a ser una herramienta importantísima para que ustedes puedan registrar su progreso, ¿sí? A veces las cosas que nos proponemos tienen varias fases, ¿no? En ese avance que son, digamos, avances un poco abstractos, que no son súper tangibles, ¿no? Ahora les voy a proponer que la que se anime y el que se anime a escribir su objetivo en el chat para hacer todo esto que les cuento menos abstracto y un poco más arraigado en lo que ustedes están ahora pensando, porque digamos que la sensación de avance es súper engañosa cuando este avance, como les decía, no es tangible, no es visible. Entonces, por eso, y también para permitirnos el registrar el progreso, que es una forma de mantener la motivación arriba y realmente ver que nuestros esfuerzos están dando sus frutos, que esta es otra cosa súper importante en eso de sostener los esfuerzos hasta el final, es que cuantificamos e incluso ponemos fechas, ¿de acuerdo? Entonces, para pues seguir con mi ejemplo, bueno, hubo otro ejemplo, por ejemplo, listo, yo como resultado quiero ver, digamos que ya estoy presentándome a un doctorado, o sea, estoy con eso en la cabeza, por eso la que quiera compartir otros ejemplos en el chat, porfa, bienvenidos. Imagínense que quiero pues aplicar a doctorados, entonces mi objetivo es haber presentado 4 candidaturas para la primera semana de mayo. Si se dan cuenta que ahí hay una forma de cuantificar algo que me va a permitir hacer una especie de seguimiento, de avance intermedio, ¿m? Y pues ya con una fecha fija, porque esto, si se acuerdan, está conectado con lo que habíamos charlado la vez pasada sobre la procrastinación, que no es más, digamos, que la búsqueda de satisfacción inmediata en el presente, en detrimento de pues unos beneficios, objetivos que pueden pasar en el futuro. Entonces, entre más abstracto sea el futuro, menos vamos a hacer las cosas. Entonces, poner una fecha límite y empezar desde ahí va a ser un primer paso súper importante en concretar lo más posible, porque el concretar es lo que nos va de alguna forma a apoyar el avanzar y el sostener los esfuerzos. Entonces, veo que nadie se ha animado a compartir sus objetivos y les digo, esto puede ser, quiero que me vaya bien en esta materia, quiero sacarme tanto en esta materia, o sea, puede ser cualquier cosa súper concreta, incluso algo que va a ocurrir en los próximos 2, 3 meses. Aquí digamos que no hay pues ningún tipo de, pues mira, esto, bueno, súper interesante justo esto, Nico, que estás comentando, porque fíjense que una cosa es los objetivos, digamos, que van a ocurrir en una escala temporal, por ejemplo, a un cierto tiempo, a partir de ahora, y otros objetivos que tienen que ver más con hábitos, ¿sí? Hábitos, digamos, el hacer ejercicio va a tener una escala temporal casi, pues, de semana a semana, por ponernos un ejemplo. Entonces, eh, digamos que el alimentar esto de hacer ejercicio, sí que lo puedes conectar con el final, digamos, de este camino que es las maneras de apoyar al que realmente pasemos a la acción y hagamos las cosas, digamos, en semana a semana, pero de momento creo que va a ser interesante que puedas conectar esto de hacer ejercicio con algo más, digamos, grande, que no solamente pues el hecho de, bueno, no sé, correr mismo, lo que sea, ¿sí? Que puedas como entender, digamos, con qué se conecta a nivel pues de lo que es importante para ti, en este caso, ¿sí? Pero esto, digamos que hacer ejercicio es una actividad puntual y lo que vamos a intentar trabajar hasta el final de las sesiones con objetivos que impliquen muchas acciones, ¿m? O pasos. Entonces, si ven la diferencia entre hábitos y tal vez objetivos que son más a mediano plazo, sí, cosas que implican más pasos de alguna forma. Entonces, ¿les parece bien que hable un poquito así en abstracto y pues voy inventándome entonces ejemplos sobre la marcha?
si les parece. Entonces, bueno, esto, para continuar, les propongo entonces que ahora, nada, en un minuto, apunten una manera posible pues de medir esos resultados. Piensen que todavía estamos en esto de concretar el resultado que queremos y en ese sentido, cuantificar, digamos, este resultado y pues muy seguramente desde ya imaginar, poner una fecha límite, muchas veces viene dada desde afuera esa fecha límite porque es una fecha burocrática, porque es la fecha de un examen, pero pues también puede ser una fecha inventada por ustedes mismos, sobre todo cuando son proyectos personales que son importantes y no dependen de nadie más, sino de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, nada, cuantifiquemos y pongamos una fecha límite y para esto, pues nada, voy a poner un minutico y ya. Pues mira, esto es bien interesante. Pues fíjate que en cuantificación, si el objetivo final es escribir, una manera de cuantificar es número número de palabras o dedicarle tantas horas a escribir. Porque de lo que tú estás hablando es más como un desglose en dimensiones de ese proyecto, de la escritura. Ya lo voy a explicar más adelante, pero de momento yo te diría que es más lo que puedas cuantificar, porque ahí estás haciendo un desglose más cualitativo, ¿ves? Sección X, sección Y. Yo lo que les estoy proponiendo es que cuantifiquen número de horas dedicadas a la escritura, número de palabras escritas en una semana, por ejemplo, este tipo de cosas. A mejorar mi inglés en los próximos 4 meses y así leer más libros que necesito y quiero. Está buenísimo. Y entonces, claro, por ejemplo, no sé si te lanzas a compartir el KIM, pues, qué tipo, digamos, de cuantificación puedes poco inventarte como manera de registrar si llegas a ese resultado. No entendí muy bien cómo. ¿Me podrías repetir? Qué pena contigo. Sí, claro, o sea, un poco conectando tu objetivo con algún tipo de manera de poder medir resultados, cuantificar el resultado, ¿sí? Y esto, pues, tiene que salir un poco de tu creatividad, ¿no? ¿Cómo podrías tú tener un indicador numérico, por decirlo de alguna forma, que te indique que has llegado a ese objetivo? Digamos, mejorar tu inglés, ¿qué podría significar? No sé, pues se me ocurre como, por ejemplo, si quiero mejorar mi inglés pues, para leer estos libros que quiero, que necesito, Ujú, por ejemplo, yo no iniciaría con leer los libros o con leer libros ya muy pequeños, no tiene que ser precisamente lo que a mí me gusta, pero ujú. libros ya muy pequeños como, no sé, cuentos infantiles. Y leer, ¿Cómo que, por perdón? ejemplo, leer libros infantiles, puede ser cuentos Ah, infantiles. Y ajá. leer uno cada semana, por ejemplo. Por ejemplo, de aquí a 4 meses, Ujú. leerme por lo menos uno cada semana y ir como enriqueciendo mi vocabulario o gramaticalmente practicando todo este tipo de cosas. Eso podría Ujú. ser un ejemplo, podría ser como una... Claro, sí, sí, tiene todo el sentido. Poder leer X número de libros infantiles de aquí a Exacto, X tiempo. exacto, exacto. Vale. Sí, o sea, todo lo que signifique algún tipo de indicador medible es bienvenido. Y les repito, digamos, la importancia de todo esto, y es que o sea, no podemos confiar en la sensación de haber llegado y avanzado, porque esa sensación a veces es engañosa, sobre todo cuando están en procesos un poquito más largos, ¿sí? Entonces, listo. Bueno, entonces, si les parece, continuemos. Digamos que no sé si es el caso de alguna aquí, pero si, por ejemplo, el objetivo que tienen es a más largo plazo, por ejemplo, de aquí a un año, ¿sí? Es importante como pues paso para lo que viene justo después, que es todo esto de pasar a la acción, empezar a dividir y se van a dar cuenta que vamos a seguir esa lógica en muchos momentos en este taller, que es lo grande, dividirlo pues en secciones más pequeñas.
poder dividir en piezas más manejables las cosas que a veces se nos puede pues escapar de las manos por su complejidad. Entonces, si por ejemplo tienen un objetivo de aquí a un año, la idea es que hagan una especie de ingeniería a la inversa para tener un subobjetivo por cada mes. Digamos que yo les propongo esa unidad temporal como unidad, digamos, fundamental, ¿sí? Para plantearse objetivos. Digamos que un mes es lo suficientemente, pues, largo como tiempo para darles un poco margen para desarrollar un avance, ¿sí? Es un plazo que les permite, digamos, el espacio para ir avanzando justamente, pero es lo suficientemente cercano para evitar esto de tener cosas demasiado abstractas en el calendario, ¿sí? Entonces, no sé si es el caso de todas o ya todas tienen en su cabeza su objetivo a un mes, porque si quieren, o sea, lo que puedo hacer es como decirles todo el camino y luego pues cada una lo hace, ¿no? Cuando un poco se motive a aplicar los ejercicios, como ustedes vean, pues porque para eso nos vemos, o sea, yo digo, ya que nos vemos, pues que sea para que sea interactivo, pero si ustedes quieren, a ver, lo tienes a un semestre, em, sí, buenísimo, Luis. Vale, a un semestre. Entonces, esto, la idea es que intenten seccionar esos objetivos a un mes vista. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser? Buenísimo, buenísimo. Pues entonces eso, voy a dejar un minuto más para esto de dividir ese gran objetivo en subobjetivos y que tengan siempre pues a un mes la claridad de cuál sería el objetivo, ¿vale? Un minutico. Bueno, entonces les voy a proponer que continuemos. Yo también estoy por semestres, pero por cursos tengo unos objetivos, algo así como pasar parcial por parcial. No sé si es muy superficial o si debo seccionar más. Si para ti ese subobjetivo es lo suficientemente claro, Mallory, incluso si pudieras cuantificar eh, lo que para ti sería haber llegado al objetivo, con eso ya está bien. O sea, la idea es que sea lo más concreto y claro en la cabeza de cada una, un poco lo que se está proponiendo a un mes vista. Gracias por la pregunta. Y si les parece, pues vamos a pasar entonces a esta segunda parte que yo les proponía, que tiene que ver pues con pasar a la acción. Y es, digamos que para pasar a la acción, ya ven que hemos hablado pues de objetivos y de subobjetivos con la idea pues que realmente tengan claro el horizonte a un mes, ¿sí? Entonces el camino que vamos a seguir a partir de ahora, para que lo tengan súper claro, es cómo pasar, digamos, de ese objetivo a un camino claro, o sea, que ustedes vean un camino claro para poder llegar a ese objetivo. Y esto, pues, lo hacemos a través de, pues, el desglose en temas relevantes primero y luego tareas, ¿sí? Entonces, bueno, esta es un poco la idea y que realmente es a partir de esa claridad de tareas y que es una claridad que además lo chévere de hacer esta planificación es que son ustedes los que deciden cuáles son esas tareas y vamos a hacer un trabajo pues de cuidado justo en esta parte que va a ser muy importante para que puedan, digamos, pasar al abrir los espacios de tiempo para poder lograr avanzar, ¿no? Alguien había comentado pues que una de las grandes dificultades es esto de sacar el tiempo, pues vamos a hacer este recorrido para poder llegar un poco a ese gran objetivo que es poder sacar tiempo para pues esa cosa que tengan para este ejercicio en particular en la cabeza. Entonces, digamos que con esto en mente, la idea es que ustedes esto puedan, incluso si se dan cuenta, si tienen claro este objetivo a un mes, luego el tener claro qué hacer semana a semana es una vía más directa y está mucho más basada pues, en un momento de reflexión y de selección realmente de lo que van a hacer y eso que van a hacer pues tiene sentido y tiene relevancia. Entonces, eh, a mí, digamos, el tema de, si a ustedes les sirve la semana, claro, como yo tengo flexibilidad en cuanto a fechas, por lo general, a mí, pues, el tema de poner objetivos cada semana me estresa un poco, a mí me aprieta, por decirlo de alguna forma, me siento un poco ahogada. Por eso, digamos que la visión a un mes
es suficiente para mí. Otra gente le sienta bien, es lo que necesita, hacer un desglose semana a semana, pues bienvenido sea. ¿Sí? Esto lo que le funcione, lo que le sirva a cada una. Entonces, digamos que si no saben los pasos que componen ese camino para llegar a ese objetivo, porque por ejemplo es la primera vez que lo hacen, y aunque ya tengan experiencia, un paso interesante es que ustedes se hagan unas preguntas claves con respecto a ese objetivo. Entonces, como pues lo compartiste, John, voy a seguir un poco con este ejemplo que ponías antes de, bueno, a mí me interesa escribir un artículo. Entonces, piensa en cuáles son, digamos, los aspectos claves para poder lograr que ese artículo se publique, porque ese es un poco el objetivo, ¿no? En el fondo. Entonces, no sé, preguntas como, pues, ¿a qué revista voy a enviar este artículo? Cosas como bueno, ¿cuál es la literatura que es importante que discuta en ese artículo? ¿De dónde van a provenir los datos de ese artículo? O sea, lo que tú ya sabes que es relevante para montar el artículo, ¿sí? Por ejemplo, tú, Elkin, que estabas hablando pues más bueno, que quieres aprender inglés, entonces desde tu punto de vista, o mejorar tu inglés, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los elementos importantes en eso de aprender inglés? Entonces, yo me voy a inventar cualquier cosa, algo que tenga sentido, pero un poco para ponerles un ejemplo. Listo, entonces, pues, para mejorar mi inglés, es importante todo lo que tiene que ver con leer, como decías tú, pero de pronto te puedes imaginar que pues tienes otras vías para acercarte a eso. Por ejemplo, puedo ver películas, o sea, qué otro tipo de materiales puedo utilizar para apoyar el avance en ese sentido. Es importante charlar con otras personas en inglés, en fin, o sea, todo lo que tú te imagines que es relevante, porque entonces esto es lo que nos va a permitir hacer este paso que yo les comentaba antes de listo, ustedes tienen unos objetivos y luego, antes de hacer el desglose en tareas, está bueno, es buena idea detectar cuáles van a ser los temas relevantes, los temas, las dimensiones, las categorías. ¿Sí me explico? O sea, llámenlo como quieran, pero es algo así como temas en los que podrían, de forma temática, obvio, agrupar las tareas. ¿Sí? Por ejemplo, en el trabajo de la universidad no es lo mismo pues leer que escribir, son dos tareas diferentes, son dos tipos de cosas diferentes, no es lo mismo lidiar con toda la parte burocrática de la universidad, esto es otro tipo de tema, ¿no? De tipo de tarea. Entonces no sé si me explico, si tienen esta sensación como de entender lo que les propongo, porque la idea es que lo puedan, digamos, aplicar de forma súper concreta a lo que se está imaginando cada una. Entonces, si les parece, en realidad, digamos que no cree una diapositiva específica para esto que les voy a comentar ahora, porque me interesa que todas las herramientas que les comento en este taller y en todos los talleres sean algo así como alternativas para que ustedes exploren y experimenten lo que les funciona y la manera de organizarse pues en concreto que les funciona a cada una, ¿sí? Entonces, digamos que si ustedes se imaginan cómo puede concretarse eso visualmente, ¿sí? Que les sirva como herramienta pues como para orientarse, imagínense que cogen una hoja, depende cómo se precisamente organice cada una, hay gente que utiliza un cuaderno, hojas sueltas pegadas enfrente pues, de la pared de donde trabajan, hay gente que le encanta, no sé, utilizar aplicaciones de toma de notas, el Evernote, o donde sea que se lo propongan. Realmente la organización puede ser algo así como que en el encabezado de esa hoja ustedes pongan como título pues precisamente el objetivo. Debajo pueden colocar, por ejemplo, esa declaración de propósito para tener como pues muy presente el por qué están haciendo las cosas y cómo, o sea, ya eso les da una indicación de cómo van a acercarse a ese objetivo. Y si ven cómo el cómo se conecta con esto de los temas relevantes y las tareas, entonces todos estos son, digamos, ejercicios de ir aclarando. Y luego, cuando aclaren cuáles son esos diferentes temas que les propongo, pues esos diferentes temas pueden ser subtítulos dentro de esa hoja. ¿Sí se entiende esto?
y que luego cada subtítulo, digamos, cada subtítulo puede tener debajo sus correspondientes tareas, un desglose en tareas, ¿vale? Entonces, para poder llegar a esa maravilla, pues que, bueno, para mí es una maravilla porque es casi una hoja de ruta ya, espero que compartan mi emoción, pues la idea es que entonces se tomen un par de minutos para aclarar cuáles son los temas claves a tener en cuenta para llegar a ese objetivo. Todavía no estamos pensando en tareas, bueno, que si les sirve pensar en diferentes tareas para aclarar realmente cómo podrían agrupar por temas esas tareas, ustedes un poco como se quieran organizar, ¿de acuerdo? Entonces para eso, pues un par de minutos más, si les parece. Nadia, disculpa, ahí tengo otra pregunta. Y, Claro, claro, por favor, qué delicia. Para eso estamos. Sí, dime. ¿Cómo saber si la tarea que yo escojo realmente está aportando a lograr el objetivo? Porque puede que simplemente yo ponga muchas tareas, Ujú. pero ninguna aporte a acercarme hacia ese objetivo, o que simplemente entre en un loop de tareas que Que no poco sé. reportan, sí, exactamente. Pues Exacto. mira, justamente ese es todo nuestro sexto paso. El siguiente paso va total de hacer un trabajo de curaduría, digamos, de estas tareas, porque aquí hay 80.000 millones de trampas que la idea es que evitemos. Entonces, sí, muchas gracias por tu pregunta. Ahora vamos para allá, Gracias. a ti. ¿Listo? Bueno, si les parece, continuamos entonces. Vale. Entonces, listo. Ahora la idea es precisamente hacer todo este trabajo que tiene que ver con el desglose en tareas. Entonces, es un ejercicio de hacer una especie de descarga mental inicial, ¿m? Pensando en, pues esto, los pasos que desde el punto pues, de vista de ustedes habría que seguir para llegar a ese objetivo, ¿no? Que esto es un poco la idea de sentido común, o sea, lo que intuitivamente todas haríamos. Pero entonces, digamos que para empezar yo les voy a proponer, o sea, que piensen, si es algo que ya han hecho, que piensen en los pasos que incluyó la vez pasada, ¿sí? Pero si es la primera vez que lo hacen, piensen exacto lo que se les ocurra, lo que les decía ahora por sentido común, pero la idea es que hablen con alguien con más experiencia y que le pregunten, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser los pasos y obstáculos o puntos de dificultad en eso que ustedes están proponiendo? ¿Sí? Que esto, digamos, va muy conectado con una idea pues que yo intento pues siempre remarcar y recordar, y es que no necesariamente todas las cosas las tenemos que hacer solas y solos, ¿no? Entonces ya digamos en este punto, si están metiéndose digamos en un camino inexplorado, por llamarlo de alguna forma, no descarten escribir un correo electrónico, tener una conversación informal con alguien que sepa un poquito más sobre cómo es el proceso, ¿sí? Y pues desde ese punto de vista, la idea es que, bueno, ustedes hagan una primera descarga, entonces ahí va a pasar, John, lo que tú estás comentando, seguramente va a haber de todo en esa primera lista de tareas. Va a haber cosas que son útiles, cosas menos útiles. Entonces, lo que yo les propongo, de todas formas, es que como punto de partida hagamos un desglose, una lista exhaustiva, y a partir de ahí vamos a hacer un trabajo tal vez de cuidado, que se podría llamar, de esa lista exhaustiva para luego quedarnos con lo que realmente vamos a conservar para nuestra propia hoja de ruta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio de primero hacer una descarga pues bastante exhaustiva, lo más exhaustiva posible, que digamos ustedes, si por ejemplo escriben una tarea y eso les dispara pues una cadena a otras tareas, sigan hasta el final esa cadena, o sea, intenten apuntar todo lo que se les ocurra que sea relevante con respecto a ese tema en particular para llegar a ese objetivo, ¿de acuerdo? Así que, nada, comenzamos ahora. Voy a poner eso, unos 4 minutos, pues para que se den el tiempo de apuntar todo lo que se les ocurre. Nadie, disculpa, otra pregunta. Digamos, acabo de notar que en mi lista de tareas hay algunas que son, digamos, mucho más sencillas o que creo que me van a llevar menos tiempo Ujú. que otras. Digamos que hay
¿A qué le podría dar prioridad? ¿A las más cortas o a las que creo que son más sencillas o arrancar por las más difíciles? Digamos, ¿cómo podría Súper organizar? interesante tu pregunta. Sí, o sea, esto es clave. O sea, esto que estás preguntando es clave. Entonces, digamos que la idea va a ser que ustedes puedan tener una conciencia, eso, el grado de dificultad de las tareas y en paralelo también una conciencia de cuándo se les da mejor hacer cosas difíciles desde cero, cosas que les exija creatividad, estar súper enfocados, enfocadas. Hay gente que ese momento le ocurre por la mañana, antes de abrir el correo electrónico, hay gente que se le enciende el cerebro a las 10 de la noche, entonces es algo así como hacer dialogar estas dos cosas, la conciencia del nivel de dificultad que puede comportar una tarea en particular y cuando tienen una cosa que yo llamo hora de flow, yo llamo, basándome en el trabajo pues, de un psicólogo bastante famoso que es Mihaly, a ver si lo pronuncio bien, Csikszentmihalyi, seguro les suena esto del flow, tiene un libro que se llama así, para quien le interese profundizar un poco más, pero es ese momento en el que de forma muy fácil entramos en una acción perdiendo incluso la noción del tiempo, concentrándonos súper fácil, disfrutándolo. Y para eso, justamente, pues te adelanto una cosa que les iba a comentar después, pero viene total a cuento a lo que estás proponiendo, John, y es un PDF para poder sistematizar el descubrir cuánto es esa hora de flow y poder hacer el clic este mágico, que es el que les voy a proponer, digamos, que hagan, ¿sí? Entonces, sí, muchas gracias por tu pregunta. Y no sé si, bueno, esto, queda un minutico para terminar esa lista exhaustiva de tareas. No sé si ya terminaron o lo necesitan. ¿Cómo van Luisa, Verónica, Mallory? Bueno, Elkin, que no tengo muy claro si estás concentrado escribiendo listas de tareas o... Es que, no sé, pues yo hice la lista de tareas, pero son como que tareas ya muy concretas. O sea, con el ejemplo que tú me das de, por ejemplo, siguiendo con lo del inglés, Ujú, pues las tareas para mí son como, sí, ver películas, escuchar música, tener conversaciones con nativos, ujú, leer los cuentos pues, que a mí me gustaría, ujú. pero entonces no veo más como tareas que yo pueda decir, bueno, esto sí me puede servir o esto no me puede servir. Entonces, O sea, que ya son llegaste hasta el como, final, o sea, digamos. sí, exacto, o sea, esas son las únicas tareas que pienso yo como que ya serían las necesarias para yo alcanzar mi objetivo final, que es pues, mejorar mi inglés y todo eso. Y pues hice otro con otro objetivo que quiero hacer, entonces hice como dos que, son, que resultaron siendo casi lo mismo también. Entonces, por eso, pues ya por eso lo terminé. Creo yo, está bien. Claro, o sea, digamos que ahora que dices, listo, ver una película tal, digamos que sí, o sea, yo me imagino que tiene mucho que ver con cosas concretas que vas a poder ir haciendo semana a semana. Entonces piensa que cuando pases al calendario, que acuérdense es uno de los pasos que yo les mostraba al final, pues muy seguramente vas a poder no tanto eso, inventarte más tareas, pero sí es más un ejercicio de concretar lo más posible qué es lo que vas a hacer durante ese hueco de tiempo que tengas para dedicarle a este proyecto tuyo, pues de mejorar tu inglés, ¿sí? Entonces, digamos que eso qué quiere decir de ver películas, entonces es algo así como, yo veo ahí dos tareas escondidas. Una es elegir la película y luego sacar el tiempo para sentarte y ver la película. Y esto me encanta porque es un ejercicio, digamos, un ejemplo sencillo, pero pues que sí, yo creo que puede ayudar a otras personas que se estén planteando pues cosas con un nivel, digamos, de complejidad alto, incluso para ti y para otras cosas que te propongas, Elkin. Sí, Claro, Verónica dice y que lo envidia de otro, tareas. Qué delicia ver películas y leer libros divertidos. exacto, y lo otro que estaba pensando, o que también me di cuenta, es que yo hago todo este tipo de cosas, pero obviamente no están enfocadas pues, a aprender inglés. Y ahí es cuando, por ejemplo, a mí me pasa que me distraigo
desvío, por decirlo así, de mi objetivo principal. Entonces, por ejemplo, quiero leer un libro de física que me gusta, que me interesa y que necesito porque sé que tiene un tema muy importante. Entonces, ya me perdí, ya no me acuerdo qué es lo que te iba a decir. Sí, pero fíjate que lo que estás O diciendo sea, es son tareas... Dime. No, sigue. No, bueno, que precisamente es esa reflexión que estás haciendo en voz alta es precisamente el tipo de reflexiones que están detrás del desglose en tareas. Fíjate que en lo que estás diciendo, por ejemplo, hay una cosa bien interesante y es que pues muy seguramente, aunque leas libros, digamos, infantiles para mejorar tu inglés y tal, eso no te debe, digamos, distraer de pues una tarea muy importante que es poder leer este texto de física que te interesa porque el tema es ¿no? importante para ti. Entonces, una cosa es leer libros de física y otra leer libros de infantiles. Una cosa es ver una película por ocio y muy diferente es ver una película centrándote en familiarizarte con el idioma, ¿ves? Entonces, creo que incluso esto que tú dices de, bueno, me distraigo y empiezo a ver la película y ya no me fijo, no sé, en el inglés o no sé muy bien a qué te referías, pero incluso eso te puede estar dando una indicación, claro, te puede estar dando una indicación de que podrías inventarte una especie, no sé, de plantilla para detectar frases, formas gramaticales que no entiendes, ¿no? Entonces, apuntar las dudas, o sea, ese tipo de cosas, en el fondo, pues, es todo el proceso de desarrollo precisamente y de concretar, o sea, pasar de una idea abstracta a más concreta, que justamente es lo que estabas comentando, Verónica, pues que tus tareas son todavía un poco abstractas. Entonces, claro, cuando pase esto de la tarea abstracta, pues, claro, hay una manera de concretar, digamos, a nivel más cualitativo y es intentar ver qué tareas escondidas hay de pronto detrás de una forma de escribirla muy genéricamente y también hay una forma más cuantitativa y es que, pues, si puedas imaginarte cuáles son, digamos, las acciones concretas y que incluso puedas cuantificar esa acción. ¿Sí? Por ejemplo, me invento, contactar expertos en mi campo. Vale, pues una forma, digamos, de concretar más eso es escribir 3 mails a 3 expertas en mi campo durante la semana que viene. Y no sé si esto es, sí, un poco lo que, o sea, apunta a lo que estabas planteando ahora en el chat. Sí. O sea, creo que, para terminar lo que yo te decía, sí, o sea, como que empiezo a hacer las cosas, me distraigo, pero entonces no, a veces lo veo como muy desasociado de lo que yo hago y lo dejo hacer o busco otra cosa para hacer. Y al Claro. final, o sea, al final de todo esto, no termino de llegar a mi objetivo ni de terminar la tarea que yo me propongo para alcanzar ese objetivo. Pero sí, pues todo Pues, lo que ahorita me estabas comentando, ya como que lo estoy entendiendo un poquito más sobre las tareas que están escondidas de todas las tareas que me estoy proponiendo, supuestamente. sí, entonces eso, digamos que llegar a un nivel de concreción también estaba conectado con una cosa que estaba compartiendo la compañera Verónica en el chat sobre pues el nivel de abstracción de las tareas, entonces sí, o sea, que no tengan miedo en concretar incluso numéricamente eso que se están proponiendo, o sea, es tal vez un cortocircuito, una vía corta para esto de concretar aún más. Y no sé, pues esto, ya por eso dejo ahí un poco el interrogante, Verónica, no sé si esto responde un poco a esa necesidad de pasar de lo abstracto a lo concreto. Y lo que sí les voy a proponer es que hagamos un ejercicio precisamente de selección y de simplificación, siguiendo lo que estabas comentando, John, antes, de selección y simplificación. ¿A qué me refiero? Pues que digamos que por cada tarea que hayan escrito, se puedan preguntar cuáles de estas tareas vienen del perfeccionismo y cuáles de una necesidad real de su objetivo que se están planteando, ¿sí? Es algo así como preguntarnos si es necesario, ¿no? Si una tarea viene pues de nuestra inseguridad o el miedo a no hacerlo bien, o si es realmente algo que nos está ayudando a avanzar y acercarnos. Entonces, yo lo que les propongo súper concretamente es que por cada una de esas tareas se pregunten, ¿es realmente vital? Y si la respuesta es no, en la medida de lo posible,
La idea es que ustedes la descarten, la tachen en cierta forma. Y la otra es que si lo dudan, porque es la primera vez que lo hacen, no sé, por lo que sea, tienen dudas, pues entonces una pregunta clave es, ¿qué pasa si no la hago? ¿Se cae el proyecto, se cae el objetivo? ¿O estaría tal vez profundizando en un detalle que solo veo yo? Sí, que esto es un poco lo que pasa muchas veces cuando queremos ser tan exhaustivas con esto. Entonces, hagamos, si les parece, durante unos minutos esta tarea maravillosa que es limpiar esa lista, descargarla y pues un poco dejarla pues en su versión filtrada, ¿sí? Y lo que sí les propongo es que si por lo que sea no están seguras o lo que sea de tacharla, pues pregúntense si hay alguna de estas tareas que podrían pasar a conformar una especie de sublista, que incluso puede ser un post-it que pegan al lado de pues realmente la hoja donde están planificando, que sea una lista que se llame, una sublista que se llame opcionales, algo así como, y si me queda tiempo, haría esto. Si por lo que sea, pues les tiembla la mano al tacharla. Entonces es esto, que si realmente llegan hasta el final de lo que sí es súper importante, pues listo, me leería otro libro, vería otra película, mandaría otro correo, bueno, en fin, etcétera. Bueno, entonces, vale, buenísimo. Entonces, sí, o sea, variables importantes a tener en cuenta de un poco lo que hemos charlado hasta ahora y ha salido de una forma u otra. Nivel de dificultad. Tener una conciencia de, pues realmente, o sea, no es lo mismo escribir un mail a un profe o una profe con la que queremos trabajar en un futuro en el doctorado o ver, pues, una película, aunque esto es un poco un ejemplo muy fácil, pero bueno, me entienden, o sea, hay ciertas cosas que nos exigen capacidades que estamos entrenando apenas o cosas que no hemos probado nunca. Todo esto da una indicación pues del nivel de dificultad y esto pues claro que sí es una cosa a tener en cuenta. Segunda cosa, lo que yo necesito hacer implica más gente, es decir, es algo que voy a hacer en colaboración o voy a hacer sola. Y otra es, ¿puedo pedir ayuda? Si el nivel de dificultad además es alto, piensen en eso, ¿puedo pedir ayuda? Y esto como un paso crucial, o sea, una cosa que al final se dan cuenta de, uy, hubiera estado bien pedir ayuda, sino de una, o sea, decir, listo, esto es difícil, hay alguien que tenga un poco más de experiencia, que me pueda apoyar. Y luego, una cosa que estaba comentando Verónica antes, que creo que es bien importante tener en cuenta aquí, es si la tarea es aburrida, desde ya detectar ahí una señal de peligro, o sea, la tarea aburrida es la primera que no se hace, entonces, de pronto, imaginar formas de hacerlas divertidas, o sea, claro, hay mil soluciones según la tarea de la que estemos hablando en particular, justamente para algo como lo que estabas comentando, Verónica, de cuestiones creo que burocráticas, y no me acuerdo mal, pues un truco, ¿sí? Es convertirlo casi en un reto, es decir, puedo hacer 3 vueltas burocráticas en la misma mañana, o sea, que de alguna forma se vuelva algo de lo cual aprender algo, volverlo un juego, es decir, puedo eh, ir a los lugares, no sé, si normalmente vas en bicicleta, puedo ir trotando, o sea, me estoy inventando cualquier cosa absurda, pero para que se den cuenta que realmente esto me estoy riendo, pero es súper serio, en el sentido que de verdad sí estamos obligándonos a hacer algo que realmente no aprendemos nada, es aburrido, no la vamos a hacer o la vamos a hacer a regañadientes y pues la idea no es hacer la cosa solo por disciplina y por utilizar un látigo de, bueno, ahora actuar, sino realmente ayudarnos a que incluso pueda llegar a ser disfrutable o ponerse un premio, sí, un premio al final, exacto. O sea,
elegir, digamos, algo que sea una recompensa para cada una, algo pues a lo que le den valor y planearlo como eso, la culminación pues después de esa cosa bien aburrida. Entonces, esto. Yo les voy a compartir, además, o sea, digamos que lo que ha ocurrido hasta ahora es un desglose en tareas y la selección y el filtrado, y otra cosa que puede ayudarles a tener una claridad realmente de lo que tienen entre manos, incluso cosas que pueden descartar desde ya, desde antes de comenzar, es este gráfico bastante conocido, creo yo, que son, digamos, dos ejes, ¿sí? Un eje, digamos, horizontal que va de fácil a difícil y pues otro vertical que va pues de cosas importantes a no tan importantes. Es otra forma de hacer un filtrado. Entonces la idea es que ustedes pueden, una idea es numerar esas tareas de esa cosa que se están proponiendo y distribuirlas en ese gráfico. Entonces, digamos que esto suele ser una radiografía bastante elocuente, o sea, dice muchas cosas, porque por ejemplo las cosas que se ubiquen en esta parte del gráfico, pues son el tipo de cosas que rápidamente descartamos, ¿sí? Esto, digamos que si en algún momento de la vida pensaron que era importante hacerlo, que tocaba, pues es lo primero que se descarta. Las cosas que son, por ejemplo, importantes y difíciles son las típicas en las cuales, por ejemplo, pedir ayuda. Aquí las importantes y fáciles son, por ejemplo, conectado con lo que estaban comentando algunos, tú, John, en particular, si recuerdo bien, el tema de en qué momento del día elegir según hacer qué cosas. Todas las cosas que estén aquí, que sean fáciles e importantes, son buenísimas para hacer en las horas, digamos ya, donde la energía y la capacidad de concentrarnos decae, ¿sí? Y pues las cosas, digamos, fáciles y no tan importantes, pues probablemente pues también las podamos poner en la cola de las prioridades, ¿sí? Entonces, esto está bastante bien. Y luego, otra cosa bien interesante al hacer ese trabajo de escribir la lista de tareas y haberla filtrado, tener también esa conciencia del grado, digamos, de dificultad de las tareas les permite utilizar algo que se llama, bueno, se llama de muchos nombres, pero para que nos entendamos, yo lo llamo como procrastinación productiva, ¿sí? Podemos utilizar algo así como esta cuestión de, listo, no hago la tarea principal porque no te anima, te aburre, o no logras ver el lado divertido, te parece muy difícil, entonces siempre va a haber una alternativa para elegir algo entonces más divertido o más fácil. Entonces, la ventaja, digamos, de todo esto es que aunque estés procrastinando, la cosa que vas a hacer de alguna u otra forma está conectada con ese objetivo, entonces también va a representar un avance, ¿sí? ¿Se entiende esto? Que es un poco, bueno, yo digamos que es algo que he usado en diferentes momentos, pero tal vez es un poco contraintuitivo. O sea, procrastinación es como que no haces la tarea principal, sino que haces otra tarea, pero porque dentro de tu lista de tareas que te acercan a ese objetivo tienes una conciencia de tu abanico de posibilidades, de otras cosas por hacer si esa principal no te llama la atención en ese momento. Entonces, bueno, esto va a ser interesante. Y luego, pues eso, digamos que esta lista de tareas también va a ser súper importante para que ustedes puedan tener un registro del progreso. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les comenté que no hay nada peor que sentir que le están metiendo un montón de esfuerzo a una cosa intangible que no ven el avance? Pues entonces, precisamente tener siempre a la mano esta lista de tareas es una forma de hacer ese registro de avance también, ¿sí? Y pues seguramente, bueno, conectado con el hecho pues, de poder incluso celebrar ciertos logros. Justo ahora me acuerdo que Luisa, creo que habías hecho una pregunta súper interesante, que es ¿qué tan seguido deberíamos hacer, pues digamos, estas revisiones de tareas, ¿no? De propósitos, porque, exacto, estos objetivos y las tareas
me encanta, digamos, pensarlas más como una cosa orgánica, es una cosa que a medida que van desarrollando los proyectos, van cambiando, o sea, no son una cosa tallada en piedra, una cosa que deciden una vez y a rajatabla tienen que seguir sin pensar hasta el final, sino que es verdad que hay ciertas cosas que van pasando a medida que va pasando el tiempo, pues que hace que tengamos que adaptar ciertas cosas en concreto que nos habíamos puesto como objetivo hacer, ¿sí? Entonces, digamos que yo, digamos, lo que recomiendo es que revisemos, o sea, que intentemos lo máximo posible no actuar en piloto automático, ¿sí? Y entonces, una manera de hacer esto es revisar esa lista, que en realidad, o sea, en la práctica son 10 minutos de reflexión antes de comenzar, por ejemplo, la semana. Entonces, a mí lo que me funciona es hacerlo una vez a la semana. Hay gente que revisa esa lista de tareas una vez al mes, y porque es lo que puede o lo que necesita, y ya está bien. Digamos que no hay una regla, pero sí que como mínimo una vez al mes es buena idea esto de revisar, ¿sí? Y entonces, pues eso, pues justo al final de la sesión incluso les voy a proponer una herramienta para todo esto o sea, esto que estás planteando tiene todo que ver con esto de apoyar el proceso, ¿sí? Que es un poco la implementación, pues, de esto que no deja de ser un plan. Entonces, para eso, pues, ya, digamos, vamos a pasar a un punto que es, sí, o sea, esto de calendarizar, ¿se acuerdan? Que es de alguna forma abrir los huecos, o sea, darle como una concreción temporal a esto que nos estamos proponiendo. Entonces, para eso va a ser interesante un poco actualizar esto de las fechas límites. ¿Se acuerdan que habíamos comentado para el gran objetivo, pues, que se habían planteado, y para el objetivo a un mes vista? Pues va a ser interesante también que actualicen esto de las fechas límites y que de alguna forma puedan visualizarla en sus calendarios, ¿sí? Digamos que cada una tiene un sistema diferente para, pues, ver sus tiempos. Eh, pero digamos que yo utilizo un sistema en papel que es el Bullet Planner. Entonces, desde ya las invito y los invito a ver un video que tengo en mi canal de YouTube para que exploren de qué se trata ese sistema en particular, que en realidad utiliza un cuaderno en blanco, pues que cada una adapta a sus necesidades, pero digamos que esa es la manera que yo utilizo de poder visualizar esas fechas límites intermedias. Entonces, en esto de calendarizar, yo les propongo que elijan unas fechas intermedias que les permitan ver esa progresión y ese avance en los proyectos, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué fechas elegir? Yo lo que les propongo es esto, que cojan la fecha límite, esta final, y pues que echen para atrás, ¿no? Otra vez esto de ingeniería a la inversa, del final hacia el inicio, de cuáles van a ser fechas intermedias para según, pues, qué aspectos de lo que se están proponiendo. Esa es un poco la idea. Entonces, la idea es que ustedes tengan una claridad de cuáles van a ser las tareas a nivel, digamos, del mes, y para eso, una vez más, utilicen cada una, pues, el soporte que necesiten o que les vaya bien para tenerlo, pues, presente. Yo, digamos que sí creo que el poder, digamos, tener a la mano eh, el poder ver ese plan, entonces puede ser en una hoja pegada enfrente donde trabajen, algo a lo que ustedes puedan acceder de forma fácil, eh, y que no esté perdido por allá en una carpeta, no sé dónde, sino que realmente puedan acceder de forma fácil. Y entonces, digamos que aquí viene entonces esto de abrir los huecos en el calendario para esto, ¿sí? Entonces, este momento es muy importante porque de alguna forma es lo que va a hacer que las cosas ocurran. Entonces, no sé, digamos, cuál es la experiencia de las personas que están aquí, pero una cosa muy recurrente es el pensar, bueno, cuando tenga tiempo me pongo a hacerlo, ¿sí? Y yo lo que les propongo es un planteamiento un poco a la inversa, y es que ustedes con antelación, puede ser cada semana, al inicio de cada semana o al inicio de cada mes, ustedes bloqueen tiempos casi sagrados para dedicarle a esa lista de tareas en concreto, y se los
sugiero como a un paso crítico, es muy importante, sobre todo cuando realmente depende de ustedes el abrir el hueco para pues sacarle tiempo a esta lista de tareas, por decirlo súper concreto, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes bloqueen el tiempo en el calendario y que se lo tomen casi como si fuera cita para, o sea, cita médica, o sea, algo que realmente es inamovible y es una especie de compromiso pues con cada una, o sea, no es disciplinamiento, no es camisa de fuerza, sino es una selección, una elección que ustedes hacen pues con un poquito, digamos, de distancia reflexiva y de planificación para que cualquier otra cosa que compita por su tiempo y que vaya ocurriendo a lo largo de la semana, ustedes ya tengan ese hueco claro, miren su calendario y digan, no, es que no puedo, no puedo, reunión de tal hora, no puedo, tengo una cita, ¿sí? Y la cita pues es con ustedes mismos, básicamente. Entonces, incluso les diría que va a ser súper importante como manera de realmente pasar a la acción que abran esos huecos ahora, ¿sí? Incluso estoy pensando, Nicolás, para correr, que sea una cita en plan con su alarma y con lo que se necesite para que pues realmente ese espacio lo abramos y tengamos, digamos, buenas herramientas para protegerlo, como sea ese espacio. Entonces, si les parece, pues lo hacemos ahora. Un comentario ahí, Ujú, solo como de herramientas, por ejemplo, a mí me da mucha pereza llevar cuadernos, como que soy muy desordenado y para ujú, a mí me funciona es como el calendario de Google y hay una opción que no tiene como tasks y uno ujú, puede asignar esos tasks en el calendario. ujú. Entonces, Está buenísimo. exactamente. Y pues, bueno, por ejemplo, si uno también en el celular lo puede revisar o algo así. Entonces, eso a Ujú. mí me sirve. Está genial. Y entonces, claro, aquí me conecta también con una cosa bien importante que no quiero que se me olvide y es, claro, que ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y qué pasa si no tengo franjas largas? ¿No? Porque esto es también lo que suele pasar, pues sobre todo con objetivos que pues tienen una cierta complejidad y que, por ejemplo, nos pasa que nos demoramos algo de tiempo entrando en la tarea, ¿no? Entonces hay esta idea de, bueno, hasta que no tenga una franja de 4 horas, no toda una mañana, pues no me pongo. La idea es que ustedes vayan conectando esas tareas, porque la idea es que sean lo más concretas posibles y que se vayan dando cuenta que esa tarea la pueden hacer en 1 hora o menos, ¿sí? Entonces, esto ahora les comento, pero se los digo desde ya porque si lo que pueden sacar es media hora, esa media hora vale oro, o sea, es bienvenida y no hace falta tener mañanas enteras para un mismo tema, ¿vale? Entonces esto, nada, un minutico para que puedan bloquear estos tiempos. Listo. Entonces, con los minutos que nos quedan ya para cerrar la sesión, les voy a proponer hacer la conexión entre todos estos planes que hemos hecho, esta aclaración y esta reflexión, o sea, por cierto, o sea, todo esto tiene que ver con que lo que hagamos en nuestro día a día sea, digamos, el resultado de una reflexión previa y pues de una toma de conciencia sobre pues realmente qué es lo importante, etcétera, y no pues el piloto automático encendido, ¿sí? Entonces, es un poco ganar estos espacios pues de reflexión y las dos cosas que les voy a proponer a partir de ahora es todo lo que tiene que ver con listo. Entonces, tenemos nuestras listas de tareas, etcétera, y cómo pasamos al nivel, digamos, de la semana, porque al final, pues, es como la unidad temporal, pues, que muchas personas utilizan, pues, para organizarse las tareas. Entonces, digamos que el ejercicio que les propongo es que, digamos, de esa lista de tareas y que se decidan elegir, pues, 3 o 4 cosas que quieren hacer durante esa semana en particular, ¿sí? O durante ese mes. A mí ya me funciona el mes, pero porque ya he practicado, pues, bastante, pero yo
como punto de partida puede que sí vea como deseable que cojan o que piensen de esa lista de tareas las 3 o 4 cosas que serían prioritarias para ustedes para esa semana en particular, ¿sí? Entonces, ese es paso 1, coger 3 o 4 siguientes pasos para la semana que viene, ¿sí? Es algo así. Entonces, si eso les exige tomarse unos minutos de toma de contacto con esa lista al inicio de la semana, pues que sea esto, ¿sí? Y entonces, la idea es que ustedes se aseguren que esos 3 o 4 pasos, esas tareas, sean tareas que pueden hacer en 1 hora o menos. Entonces, ahí es, digamos, si se dan cuenta, un paso más allá para concretar, de las diferentes herramientas para concretar las tareas de lo abstracto a lo concreto, esta sería otra. Imagínense esto. ¿Cómo podrían traducir ese siguiente paso a una tarea que puedan hacer en 1 hora o menos? ¿Vale? Entonces, este es el siguiente paso. Y luego, la herramienta, digamos, que les propongo, y yo sigo con mi papel, Nico, pero pues tú lo puedes organizar como realmente lo consideres y adaptando, claro, las herramientas al estilo de cada una, es que ustedes cojan una hoja de papel y la dividan en 6 recuadros, ¿sí? Y esto ya es, digamos, una técnica que es bastante artesanal, pero tiene como objetivo que esa planificación de los tiempos, que es una gran dificultad que hay, el de pensar, bueno, esto lo hago en 1 hora y en realidad son 3, ¿sí? Deje de jugar a su desfavor y que o sea, entre más van practicando esto, sean capaces de planificar tiempos en base realmente a datos y a la realidad de lo que pasa y no a la sensación de cuánto piensan ustedes que van a tardar en hacer algo en particular, ¿sí? Entonces, para eso les propongo esto. Después de que tienen ese desglose en tareas que pueden hacer en 1 hora o menos, la idea es que ustedes escriban una tarea por cada uno de estos cuadros. Y esto lo pueden hacer durante un mes, por ejemplo, porque la idea es que esto va a ser el plan de lo que van a hacer la próxima vez que puedan sacarle 1 hora a eso en particular que quieren hacer. Entonces, si ven la conexión entre el hueco que abrieron en el calendario y un hueco, o sea, un recuadro de esta hoja. Si solo tienen media hora, pues parten el cuadrito por la mitad con una raya o lo que quieran y hacen media hora en un momento y media hora en la otra. Y entonces esto, pues, ¿cómo se va a ver? Al final van a terminar mapeando esas tareas en esta hoja. Ventajas, pues que la pueden pegar enfrente donde van a trabajar y tener una claridad pues de la hoja de ruta que acuérdense es una herramienta muy potente para que realmente puedan pasar a la acción y hacer la cosa. Segunda ventaja es que luego van a poder comparar el plan, que fue así, voy a hacer esto durante 1 hora, y la realidad. Entonces, por eso aquí tienen un pequeño espacio para tachar cosas, apuntar cosas. Por ejemplo, descubrieron que esa tarea en realidad tenía eso, 3 tareas escondidas, y entonces la idea es que las apunten para realmente hacer una especie de registro de cuánto pueden realmente hacer en 1 hora. O sea, yo sé que esto suena ya pues muy filigrana y muy en el detalle, pero al final esta va a ser la base de información que necesitan para realmente tener esta aspiración bueno, me planifico un tiempo que es realista y mis ambiciones son realistas y poder un poco salir de ese loop de no estoy avanzando lo suficientemente rápido, no tengo nunca el tiempo suficiente para trabajar. Entonces, esto lo hacemos en base a datos, a lo que realmente pasa, no a la sensación y un poco a nuestra ambición de lo que pensamos podemos conseguir con el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, esto era un poco lo que les quería proponer. O sea, esto se van a dar cuenta que lo pueden hacer, por ejemplo, semana a semana, pueden coger cuantas hojas quieran, entonces pueden hacer esto 1 vez al mes y mapear todas las tareas y, bueno, ir un poco tomando la perspectiva, pues, de la escala temporal que les vaya bien manejar a cada una. Y pues esto, digamos que ya para cerrar, porque ya estamos súper sobre el tiempo, yo les comento, digamos, un sistema y se los propongo aquí en video, porque seguro esto va a llegar a más personas de su red. Y el sistema para poder apoyar el proceso en el día a día es, por ejemplo, hacer un grupo de check-in. ¿Qué es un grupo de check-in? O sea, que 1 vez al mes, ¿sí? Se ponen una cita
porque por lo que sea les cuesta trabajo sacar tiempo para pues, hacer esa revisión del plan, el plan sigue teniendo sentido, no, está funcionando, no, ¿sí? Y es algo así como abrir un hueco al mes para llegar, es una conexión por Zoom, una cosa así, y compartir tal vez cosas que les haya funcionado, dificultades que estén teniendo, y claro, como ustedes se charlan por Slack, eso lo pueden hacer tal vez depende del tipo de objetivo que tengan, ¿no? Yo sé que hay gente que está más en todo el cuento de publicar artículos, hay otra gente que está aplicando a doctorados, entonces yo creo que puede ser interesante explorar esta idea de ponerse una cita para abrir ese momento tal vez de planificación, porque hoy hicimos un plan, pero como decía una compañera, si dejamos sin revisar ese plan, puede que de aquí a 6 meses ya ese plan no tenga sentido, y lo que sí es bien importante es que ese plan de alguna forma esté actualizado de tal forma que realmente les sirva como una brújula, no como una cosa que está por ahí en un cajón y que ya no ven. Entonces, esta es una opción. Y la otra opción que les comento para las personas que les sea difícil o encuentren dificultad en precisamente sacar ese tiempo, cumplir con ese tiempo que bloquearon en sus calendarios, existe la posibilidad de hacer una cosa que se llama pomodoros. ¿Les suena? Los pomodoros, que son 25 minutos de trabajo enfocado en una tarea en particular, 5 descansando, y si por ejemplo tienen 1 hora, pues son 2 pomodoros. El pomodoro es súper chévere, exacto. Pero entonces, esto puede ser tan sencillo como que en el grupo que ya tienen montado en Slack, la persona que quiera abrir pues o trabajar durante 1 hora dice, voy a hacer un pomodoro a tal hora, tal día, ¿quién se suma? Y ya, y quien se pueda sumar se suma. Son pomodoros que yo llamo emergentes, que no tiene que haber un Excel ahí súper rígido de cuándo se hace, ni un compromiso grupal entre 50, no, yo digo, mira, voy a dedicarle 1 hora o 2 horas o lo que yo pueda, me voy a conectar de aquí a media hora, ¿quién quiere conectarse? Y cuando se conectan es simplemente saludarse, decir, oye, me puedo quedar tanto tiempo, decir, compartir cuál es el objetivo para esa sesión de trabajo, y cuando la gente se va, se despide por chat, simplemente se desconecta, o si coincide que todo el mundo se va al mismo tiempo, pues es como, bueno, chao y hasta la próxima. Entonces es así de sencillo el sistema. Así que se los dejo, digamos, como herramienta para quien le interese, pues, sostener el trabajo. Y pues yo lo dejo por aquí. Muchas gracias, Nadia. Yo creo que fue súper útil todas las herramientas que nos diste hoy. Y bueno, de verdad, pues va a quedar el video en YouTube. De pronto van a haber comentarios y nada, pues darte las gracias por tu tiempo. Con mucho gusto, y pues acuérdense que van a tener como material de apoyo también la presentación, el PDF de la obra de Flow, y pues bueno, estoy disponible para pues seguir en contacto. Conéctense a mi canal de YouTube también, ya que estamos hablando de YouTube, tengo un canal donde hay un montón de recursos también, y pues nos vemos. Un Súper, placer. muchas gracias. Chao. Bueno, chao, que estén bien. Muchas gracias, chao.